Buenos días, jóvenes de quinto semestre. Esta es su clase de historia de nuestro tiempo. Hoy veremos la segunda parte de la Revolución Francesa. Recuerden que el pueblo se ha levantado contra los aristócratas franceses, los cuales vivían en el Palacio de Versalles. Se daban una gran vida de lujo sin aportar nada, por decirlo de una forma, a la sociedad, mientras que la generalidad del pueblo pues pasaba hambre. Ya explicamos la clase pasada el por qué. Obviamente había muchas restricciones. Entonces, en octubre del año 1789, el pueblo francés, ya desesperado por la carestía y por la actitud vacilante y equívoca del rey, se van a dirigir en una manifestación tumultuosa al Palacio de Versalles. Van a tomar al rey y a la reina y los van a obligar a ir a París. Cabe señalar que Versalles estará a unos 12 kilómetros del centro de París. Por lo tanto, hasta ya no se sentía la pobreza que había en París. Y entonces llevan al rey a un palacio que se llama Las Tullerías y le dicen: aquí te vas a quedar y vas a observar el hambre, la miseria y el frío que pasa a tu pueblo. Obviamente el rey no se va a sentir muy a gusto y va a tratar de escapar. Va a ser nuevamente, por decirlo, capturado y lo van a regresar nuevamente al Palacio de las Tullerías. Ante esta decisión también van a ir en contra, por decirlo de una forma, de las decisiones del clero. Las propiedades de la Iglesia Católica van a ser declaradas bienes nacionales. Y obviamente esto va a provocar un conflicto tremendo entre la Iglesia, avivado por la condena que hace el propio Papa de tal decreto. La Revolución Francesa va a tener tres líneas, por decirlo de una forma. Estos grupos políticos fundamentales se van a dividir en tres. Los que estaban a favor de que mantuviera el poder el rey, que son obviamente de extrema derecha políticamente hablando. Los que estaban hacia el centro estaban constituidos por un grupo que se hacía llamar girondinos, y los de extrema izquierda se hacían llamar jacobinos. Obviamente ellos tenían una tendencia republicana, ya no querían a la monarquía. Ante esto, muchos nobles van a escapar, van a huir hacia el extranjero y se van a concentrar en una ciudad alemana llamada Coblenza, con Z. Ahí obviamente se dedicaban a su vida de lujo, pues no sabían hacer otra cosa, pero van a comenzar a avivar un movimiento antirrevolucionario en Francia. Obviamente la mayoría de los reyes europeos estaban preocupados, puesto que si comenzaba esta revolución y triunfaba, como lo estaba haciendo en Francia en determinado momento, como va a ser después, también podía ser en sus países o en sus reinados, perdón. Entonces se va a crear una constitución, una asamblea legislativa, la cual va a rematar la mayoría de los bienes nacionales. La idea era que se les quitaran las propiedades a los señores feudales y se les entregaran a los campesinos. El momento culminante de la Revolución Francesa es cuando se concentra lo que se llama la Convención. Esta se llevó a cabo el 20 de septiembre de 1702 y se declara abolida la monarquía y se proclama la República Francesa. Una vez que triunfa la revolución, este movimiento, obviamente no de la noche a la mañana van a parar los movimientos antirrevolucionarios, por lo cual va a haber tres personajes franceses de esta revolución que van a destacar. Ellos son jacobinos. Sus nombres eran Robespierre, Danton y Saint-Just. Ellos
van a ponerse al frente de la convención. Obviamente trataban de controlar los enemigos de la revolución y por lo tanto van a comenzar a juzgar a todas aquellas personas que abiertamente o que alguien lo señalara como un traidor a la revolución. Entre ellos va a estar un tal Luis Capeto, antes era el rey Luis XVI. Este fue sometido a juicio, fue enjuiciado por traición y guillotinado en enero de 1793. Meses después, le sucedió lo mismo a su esposa María Antonieta. La situación en Francia era extraordinariamente delicada y además produjo una coalición, ¿sí?, entre las grandes potencias de Europa contra la revolución. Ante ello, pues los jacobinos, que eran los que manejaban la convención, pues van a comenzar a enjuiciar y a guillotinar a personas. Se dice que fueron más de 17,000 personas las que fallecieron en ese momento. Finalmente, el gobierno jacobino decreta la abolición sin derechos e indemnización de los señores feudales y les entregaron las tierras a los campesinos que las venían trabajando. La próxima clase vamos a hablar acerca de la aparición de Napoleón Bonaparte. Gracias por su atención. No olviden sus evidencias. Cuídense. Buen día.